Hola hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este estudio que realizamos los días lunes y martes. Y bueno, pues siempre agradecido con ustedes por continuar en este nuevo año con estos espacios, con estos momentos de meditación, de reflexión, esperando pues de igual forma que hayan podido disfrutar estos primeros días. Ya ayer estuvimos con nuestro primer estudio del año y hoy vamos a retomar. Así que, bueno, entremos en materia. Recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro y ya comenzamos a introducir el capítulo 3. Entonces vamos a ir de una vez al texto. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Ayer pues empezamos con estos primeros versículos, recordando que bueno, Pedro está muy interesado en que sus lectores pues eh, realmente tengan muy presente, tengan muy claro la enseñanza que les ha brindado, el- las, em, estos recordatorios que él ha hecho. Incluso, bueno, según veíamos la Reina Valera contemporánea, le dice, lo enfatiza, recuérdenlo. ¿Por qué? Bueno, hemos venido estudiando bastante este tema de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que pueden infiltrarse de forma, pues, ¿cómo se llama? mm, Habíamos dicho que como con una faceta de inocencia, como con una apariencia de piedad, que lastimosamente pues termina engañando a muchos. Entonces, ¿cómo contrarrestar el engaño y la mentira? Bueno, conociendo la verdad. Y la verdad está en la escritura, tanto como el mismo Pedro lo dice aquí, tanto lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que fue dado por medio de los santos profetas, como también el mandamiento que el Señor ha transmitido a su iglesia por medio de los apóstoles. Ayer decíamos que uno de los aspectos principales de esto, de una de las enseñanzas, uno de los detalles principales que utilizan estos pues, falsos maestros para engañar, tiene que ver con el regreso de Jesús. Entonces, ayer introducíamos, vamos a retomar, dice el versículo 3 que deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos, como ya hemos visto bastante esa descripción, y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Entonces, esa es una también de las formas en las que estos, pues, falsos maestros tratan de atraer seguidores. Es por medio de fomentar la pasividad, la tranquilidad, supuesta tranquilidad de, de los seguidores. ¿Por qué les es efectivo esto? Bueno, veámoslo así. Desde el punto de vista de una persona, sobre todo que apenas está caminando en la fe, quizás una de las principales razones por las cuales acepta el Evangelio tiene que ver con que no quiere, con que teme a morir y no saber para dónde va. Y pues no vamos a decir que esté mal que esto sea una de que sea uno de los puntos que se enseñen cuando evangelizamos a las personas, porque sí, claro que hay que enseñarles acerca de la gravedad del pecado y el destino inevitable que tiene la persona que no ha sido salva en Cristo. Sin embargo, como bien sabemos, esta es solo una de las facetas de la salvación en Cristo. Pero ellos se aprovechan de esto y ante la supuesta tardanza de nuestro Señor Jesús, aprovechan para decir, vean, la verdad es que esa preocupación que ustedes tienen de que Jesús regrese y que vamos a ser juzgados y que por eso hay que apartarse del pecado y por eso hay que ser muy santos y demás,
pues en realidad no hay por qué preocuparse de eso, porque bueno, el tiempo pasa y todo sigue igual. En realidad Dios no está tan presente, en realidad nosotros estamos aquí mucho a nuestra suerte. Ese es un mensaje que uno diría, bueno, perfectamente uno lo escucha de personas incrédulas, hasta de personas que abiertamente se oponen a la fe. Pero en el contexto que Pedro habla, existían pues, supuestos maestros, que estamos hablando de personas que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Supuestos maestros que obviamente no, quizás no lo hacían tan directo, ¿verdad? Pero esa era la esencia de su mensaje. Y bueno, yo creo que también tenemos presente de que en nuestros días sigue siendo una realidad. Cualquier forma de enseñanza que de alguna forma promueva el hecho de que podemos ocuparnos en el aquí y el ahora, que podemos llevar un estilo de vida y una rutina igual que la de todo el mundo y que podemos dejar a un lado, dejar como algo secundario nuestro crecimiento en el conocimiento del Señor. Cualquiera que enseñe de esa manera está haciendo lo mismo. Cualquier persona, cualquiera que se llame predicador, maestro, líder, influencer, lo que sea, que de alguna forma promueva el hecho de que la tardanza de nuestro Señor Jesús, pues implica que no hay que preocuparse, la supuesta tardanza, siempre entre comillas, pues hay que tener mucho cuidado. De hecho, si el regreso de nuestro Señor Jesús no está en la boca de maestros, de predicadores, de líderes, quienes sean, hay que preocuparse. Recordemos, por ahí hemos hablado en algún momento que todos los creyentes del primer siglo veían el regreso de nuestro Señor Jesús como algo inminente. Ellos estaban seguros de que ese regreso de Jesús iba a ser en cualquier momento. Nosotros lo decimos, ¿verdad? Sí, Jesús va a venir en cualquier momento. Hasta citamos versículo que aquí mismo está en este capítulo. Nada más lo voy a leer. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, ¿verdad? Y hasta lo recitamos y lo mencionamos. Pero como sabemos muy bien, perfectamente uno puede llenarse la boca de ciertas palabras que en la práctica no las viva, no sean parte de su convicción. Y esto se evidencia justamente en el estilo de vida. Cuando vemos creyentes que están más ocupados en generar ingreso, en alcanzar metas, sueños, proyectos y objetivos terrenales y dejan como secundario el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, pues eso refleja que efectivamente ahí se está perdiendo el verdadero orden de prioridades y que se está pues en un estilo de vida peligroso, porque ya vimos que desde el capítulo anterior el problema no está en las ocupaciones, el problema está en que ellas nos hagan olvidar, en que ellas nos hagan dejar a un lado el señorío de nuestro Señor Jesús y que en realidad quien gobierna nuestras vidas seamos nosotros mismos, sean nuestros deseos, sean nuestras pasiones, sea lo que el mundo fomenta. Ahí es donde está el riesgo. Entonces, para los creyentes del primer siglo era fundamental, era uno de los puntos más importantes. Recordemos que, por ejemplo, Pablo ahí en Tesalonicenses es el principal tema que él desarrolla, porque todos estaban preocupados de que incluso, bueno, mira, acaba de fallecer nuestro hermano tal, acaba de fallecer mi pareja, mi hijo, y Jesús no ha regresado. ¿Qué va a pasar con él? Porque ellos estaban pensando, ¿y si Jesús regresa hoy? O sea, hoy mismo puede regresar en este instante. Era una convicción, era una certeza. Por eso está el discurso de Pablo ahí en 1 Corintios 7, de que dicen, pues si están solteros, mejor quédense como yo. No es porque tenga algo en contra del matrimonio. Recordemos que él mismo ahí en Efesios más bien exalta el, el matrimonio
a la misma altura de la relación de Jesús con la iglesia. No es que estuviera en contra del matrimonio, es que como para él Jesús regresaba en cualquier momento, él les decía, bueno, vean, si resulta que Jesús regresa y ustedes están pues ocupados en que se van a casar y que en la fiesta y todo demás, pues mejor sería que se queden solteros porque ya casi viene Jesús, ya casi regresa Jesús. Entonces ahí es donde está la importancia de este tema, porque justamente es el tema del retraso, y vamos siempre a ponerlo en comillas, el retraso del regreso de nuestro Señor Jesús sigue siendo una de las formas en las cuales, pues, el enemigo, por medio de, en palabras de Pedro, gente blasfema, va a tratar de arrastrar consigo a todos los creyentes que pueda, para que se dediquen, como dice aquí, en sus propios malos deseos y que dejen de lado la cercanía, la profundidad de la relación con el Señor. Así que es un tema importante, ¿verdad? Y es importantísimo, pues como dije, para poder contrarrestar el error hay que conocer la verdad. Entonces, ahí es donde está el interés de Pedro. Vamos a ver algunas ideas de este comentario, siguiendo con este mismo tema. Dice aquí, a lo largo de la historia de la iglesia, los falsos maestros han tratado habitualmente de intimidar a los fieles actuando como burladores despectivos mediante el menosprecio sarcástico. Bueno, creo que es notorio, ¿verdad? Ese versículo 4 es como un sarcasmo. Ellos dicen, ay, pero ¿será que Jesús se retrasó? ¿Será que Jesús está ocupado en otras cosas y por eso no regresa? Es una burla a nuestro Señor. Por eso es que son blasfemos. Entonces, en este caso, la esperanza de la venida de Jesús sufría la peor parte del escarnio. Sin lugar a dudas, la iglesia primitiva, lo que les estaba diciendo, creía que el regreso de Cristo era inminente. Pablo creía que eso iba a ocurrir en el transcurso de su vida. Ahí hay una referencia, como les mencioné, a Primera de Tesalonicenses 4:17. O sea, él estaba seguro que en cualquier momento regresaba y que, o sea, él no iba a fallecer sin que Jesús regresara. Y posiblemente todos los discípulos tenían esa misma opinión. Ya, y dónde está, como agregando a esta idea, dónde está la razón de tanta importancia para ellos de que Jesús regresara? Es que es un anhelo profundo, intenso de poder reunirse de nuevo con el Señor. Y ahí es donde está también lo necesario para nosotros, porque el regreso el anhelo de nuestro Señor Jesús viene a raíz de saber quién es el que viene, de tener claro, de tener presente quién es. Si uno cree y tiene solo el concepto de que Jesús viene como un juez, que sí es cierto, él viene a juzgar, pero solo se queda en esa parte, pues obvio, ¿quién va a querer estar pensando en que Jesús va a regresar? Es como una amenaza de castigo, de condena. Pero resulta que como ya estamos en Cristo, para nosotros nuestro Señor Jesús no viene a juzgar, porque ya el pecado por el que íbamos a ser juzgados ya fue quitado del medio. Recordemos, como lo dice en Colosenses, ya el acta de los decretos fue clavada en la cruz, o sea, ya fue saldado nuestro pecado. Entonces, para nosotros el que Él venga como juez no es algo de temer, tiene que serlo para los que sí tienen algo que deber. Pero para nosotros que hemos creído en su sacrificio expiatorio a nuestro favor, eso no es algo de temer. Quizás sí debería ser algo como de algún grado de tristeza por los que no han recibido a Cristo.
pero de nuestra parte no es una razón de temer. Al contrario, debería ser un anhelo, debería ser un gozo. No sé, como para ilustrarlo, se me ocurre, cuando uno está ahí en el trabajo, en una empresa, o está en su oficina, o está ahí en su negocio, y está muy ajetreado, y está cansado, y a cada rato uno vuelve a ver el reloj para ver si ya va a ser la hora de salida, y pasa viendo, deseando que salga, y entonces uno está en eso, ¿verdad? En ese trajín, y suena la alarma, suena el reloj, y entonces uno deja las cosas donde está, paga la computadora, cierra el negocio y se relaja porque ya se acabó el tiempo de ocupación. O sea, a mí me parece que, por lo menos para mí, es como una forma de ilustrar ese sentimiento de relajación, de calma, esa libertad plena que ya vamos a disfrutar, una libertad de la que ya somos partícipes, pero que cuando Él regrese ya, por fin, como dice en Apocalipsis, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrán preocupaciones ni temores, no habrá absolutamente nada de eso y ya a disfrutar de nuestra libertad. Para los apóstoles, para Pablo, para todos ellos, eso es lo que significaba el regreso de Jesús. Y bueno, no debería ser para nosotros diferente, porque es exactamente lo mismo. Sigo leyendo aquí el comentario, dice, pero el paso del tiempo amenazó pronto la sensación de expectativa de la iglesia. Al parecer, algunos de los cristianos a quienes Pedro escribe estaban comenzando a dudar incluso de que Jesús regresara algún día. Les preocupaba que su esperanza no fuera tan segura como habían creído al principio. Ahora, antes de juzgar esa posición, ese pensamiento de estas personas, pues bueno, hay que también ubicarse contextualmente. Recordemos que muchos de ellos están siendo perseguidos, muchos de ellos están siendo arrestados, muchos de ellos están pues viendo seres queridos sufriendo también a causa de la fe. Muchos de ellos posiblemente no han vuelto a ver a alguna persona querida a causa de su fe. Y no es que eso justifique el dudar del regreso de Jesús, pero pues justamente es en las circunstancias más complejas en las que se pone a prueba la fe y en las que efectivamente uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y si estamos hablando de creyentes que todavía son inmaduros en la fe, que apenas están comenzando, pues también tiene sentido, no que sea lo ideal, por supuesto, pero tiene sentido de que empiece a haber esa duda. Por eso es, como ya vimos bastante en los primeros versículos 1 y 2 de este capítulo 3, por eso es que Pedro está tan interesado en recordarle a sus lectores estas cosas, para que en medio de la tentación a dudar del regreso de Jesús, pues ellos vuelvan a confiar. Entonces dice Pedro, más bien dice aquí el comentario de MacArthur, que los falsos maestros se apresuraron a sacar provecho de esos temores, plantando semillas de nuevas dudas y alimentando ansiedad apocalíptica, o sea, hacia el regreso de Jesús. Entonces es por eso, lo que les decía, que el apóstol tiene como objetivo principal advertir a sus lectores acerca de esas tácticas de los falsos maestros, en concreto, que estaban negando resueltamente el regreso de Cristo con el fin de satisfacer sus propias proezas sin enfrentar consecuencias. Luego, la frase que él dice que en los postreros días, y esta frase siempre hemos de ver que en el contexto, y por lo menos en el Nuevo Testamento se usa para referirse generalmente al tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. No es que estamos hablando de que únicamente son los postreros días, son los días antes de que Jesús regrese. Los postreros días es un periodo comprendido desde el primera a segunda venida de Jesús. ¿Por qué recalcar esto? Porque no fue solo en el primer siglo, no fue solo en el siglo primero, no,
en el siglo X y en el siglo XXI, siempre han habido blasfemos, falsos maestros, que pues justamente utilizan esa artimaña. Entonces, esto es importante porque no es que se trate de algo que va a ocurrir en algún momento en específico cuando Jesús regrese. No, durante todo este tiempo ha sido una de las estrategias de los falsos maestros, que vienen a tratar de socavar la confianza de la iglesia en el regreso de Jesús. Y estos burladores se reirán de la verdad y por medio de sus burlas sin sentido, incluso hoy, lo que decía, los falsos maestros atacan la promesa de Cristo y a cualquiera que la cree, siguiendo, pues, al final de cuentas, el verdadero interés que tienen ellos son sus propias concupiscencias, sus propios deseos, la inmoralidad de la verdadera razón por la que niegan la segunda venida, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué decimos? Si Jesús no va a regresar pronto, si Jesús en realidad no va a regresar, pues como les decía ayer, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay de qué preocuparse, no hay juicio, no hay castigo, no hay infierno. Eh, hagamos lo que en realidad nosotros queramos. Quieren la libertad de ir tras todo tipo de placeres lujuriosos sin ningún temor al castigo futuro. Luego, eh, bueno, esto mejor lo vamos a analizar el día de mañana, más bien en el siguiente estudio, el versículo 4, para analizar en detalle esa frase burlona que ellos utilizan. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? También para ver en detalle esta frase que ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, en la próxima vamos a continuar analizando esa frase con esta misma idea, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita. Por el momento, pues, oremos. Padre, de nuevo ante ti, agradecidos por tu palabra, sobre todo dándote gracias porque es una certeza, una convicción que nos da de que nuestro Señor Jesús volverá. Puede que vuelva en cualquier momento, puede que vuelva dentro de mucho más tiempo de nuestras vidas, pero es una certeza. Y por eso confiamos y a la misma vez lo anhelamos, porque es para nosotros un deleite saber que viviremos una eternidad con nuestro Salvador. Gracias, Padre. Te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima entonces. Muchas bendiciones. Dios le guarde a ustedes y a todos los que le rodean. Nos vemos.